nosotros el día de hoy en esta transmisión. Qué bueno que podemos juntarnos de esta manera y poder aprender de Dios y poder tener un tiempo de alabanza. Y ahorita, antes de comenzar a cantar, me gustaría leer un versículo con ustedes. Está en Salmo 103, del 1 al 5, que dice: Alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Así que David está hablando aquí en este salmo, diciendo: alma mía, alaba al Señor. Alma mía, levanta tu voz y hay que entender que Él es el único que colma de bienes nuestra vida, que nos libera, que nos trae amor, que nos trae compasión. Así es que te invitamos a que ahí en tu casa, en el lugar donde tú estés, si te quieres poner de pie, ponte de pie. Si quieres levantar tus manos, levanta tus manos, levanta tu voz, y vamos a tener un tiempo increíble en la presencia de Dios, donde vamos a poder alabar y levantar nuestra voz y poder entrar en su presencia. Así que te invitamos a que ahí mismo cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tus beneficios. Gracias, Señor, por tu compasión. Gracias por amarnos tanto, Cristo, por estar ahí todo el tiempo, Señor, proveyéndonos, Señor, bendiciones, y por haber muerto en aquella cruz, Jesús. Así como es el salmista, vamos a levantar nuestra voz, vamos a decir: alma mía, alaba al Señor. Alaba al Señor. Vamos a levantar nuestra voz, Jesús, en medio de este tiempo y vamos a adorarte por quién eres tú, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en tu nombre. Amén. Vamos a comenzar, familia. Gozarme en tu poder.
comunidad, ¿cómo están? Qué gusto que estamos reunidos este domingo para estudiar la palabra de Dios. Espero que la estén pasando bien en familia. Y hoy tiene el Señor un mensaje, hacer las cosas como Dios manda. Le he puesto ese título. Y nos va a enseñar el Señor a través de este fragmento de la palabra, cómo Dios hace, conforme pasa el tiempo, las cosas
pueden ir cambiando la forma en que se hacen las cosas, pero finalmente la intención de Dios y el control que tiene Dios para que se hagan bien las cosas siempre va a ser el mismo. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, dice su palabra, y eso hace que nosotros, siguiendo y haciendo su voluntad, siempre estemos dentro de la gracia de Él. Bien, yo he estado desarrollando las últimas semanas entrevistas con diferentes pastores de toda la República, y para ver cómo les va, para ver su visión, para ver cómo están haciendo con esta contingencia, qué planes tienen para sus congregaciones, cómo le están haciendo. En fin, son pláticas muy interesantes. Yo los invito, son los viernes en la tarde, a las 6 de la tarde hacemos los estrenos, pero quedan ahí en Facebook para que las puedas ver a lo largo de toda la semana. Bien, les hago básicamente la misma pregunta a todos, ¿no? ¿Cómo va a ser el evangelismo? ¿Cómo va a ser la enseñanza? ¿Cómo va a ser la convivencia si estamos todos metidos en casa? ¿Cómo voy a llevar el evangelio a alguien que está, pues no sé, puede estar a 1 kilómetro, puede estar junto a mi trabajo, pero yo no voy ni siquiera a trabajar o no me presento en la escuela? ¿Cómo le voy a hacer para compartir el evangelio? Y se los pregunto a todos para de alguna manera enriquecer también nosotros lo que a través de las experiencias de otras iglesias, qué es lo que están haciendo, poder enriquecer nuestro trabajo también. Bien, pues ellos contestan de muchas maneras. Y yo quiero compartirles en ese ámbito de ver cómo lo hacen diferentes iglesias, pero finalmente el objetivo es el mismo, es llevar a Cristo a esas personas que no lo conocen. Y todos ellos tienen su muy personal manera de hacer las cosas. A unos les tomó la contingencia por sorpresa, algunos ya tenían algo desarrollado, todos estos asuntos de los medios digitales, y como nosotros teníamos muy poquito y tuvimos que poner manos a la obra y ponernos al día de inmediato. Bien, yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 3, verso del 1 al 6, y vamos a ver cómo Jesucristo, Él está en medio de una prueba difícil, pero vamos a ver cómo lo resuelve. Dice en el versículo 1 del capítulo 3, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poderle acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Hay una manera aquí en que Jesucristo rompe con lo establecido. Dice que entró en la sinagoga el día de reposo, y en la sinagoga es un lugar donde acuden los judíos, en donde se estudia la palabra, en donde se lee la palabra, se ora, se medita y se puede dialogar o se puede hacer alguna discusión acerca de cómo se interpreta la palabra, y eso hacían los judíos adentro de la sinagoga. Jesucristo iba a la sinagoga porque era judío y estaba ahí en medio de su pueblo, y él acudía al templo, y entonces él, antes de iniciar su ministerio, en el cual nosotros ya estamos involucrados como cristianos y siendo seguidores de él no había empezado todavía, no había muerto y resucitado para poder crear el cristianismo que nosotros vivimos en este día. Él seguía siendo judío y seguía obedeciendo la palabra. Él lo dijo claramente, que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y entonces él iba y obedecía con el día de descanso, con la lectura de la palabra, en fin, todo eso que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y ahí él hace este asunto de que se presenta un hombre con la mano seca. Y él dice: a ver, pásale aquí al centro. Y todo el mundo, los fariseos estaban alrededor de él.
tratando de buscar a ver en dónde tenía un defecto para poderle acusar y echarle mano, acusarlo falsamente y dice al último para poderle destruir. Y entonces les pregunta, ¿no? Dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien, hacer el mal, salvar una vida o quitarla? Y no le contestaron, ellos callaban porque no tenían respuestas. ¿Sí? Y entonces Jesucristo dice que en ese momento le dice a este hombre que extiende la mano y su mano es restaurada milagrosamente con el poder de Dios. Él la extendió, dice, le fue restaurada y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Sana esa mano en el día de reposo, dice, pero los legalistas, los hombres esos fariseos que son hombres muy, muy conocedores de la palabra, sí, pero muy soberbios, pero que no tenían un corazón para amar a su prójimo, simplemente se habían constituido ellos como personas tan perfectas, ¿sí? Y tan perfeccionistas que no soportaban los errores de la gente que estaba alrededor. Ellos no eran perfectos, ellos no eran nada perfectos, pero de todos modos se sentían perfectos, eran legalistas. Dice que el Señor, aquí dice, dice que se volteó con ellos y los vio con enojo y con tristeza, ¿sí? Él dice que en el versículo 5, mirándolos alrededor con enojo y entristecido. Es decir, Jesucristo inmediatamente supo, ¿sí? Discierne el espíritu que ellos tienen. Es un espíritu de contienda, un espíritu con un corazón que simple y sencillamente andaban detrás de él para ver en qué momento caía. Ellos eran conocedores de la ley y de los profetas. Se habían convertido, independientemente de ser conocedores, se habían convertido en jueces del pueblo. Ahora ellos decían que a partir de su comportamiento, ahí estaba la línea de la perfección y de la bondad y de ese grupo exclusivo de gente que era agradable a los ojos de Dios. A partir de lo que ellos hacían hacia adelante estaba bien, de lo que hacían ellos para atrás era la perdición. No estabas bien con Dios. Si no haces lo que yo hago, tú estás perdido. Y obviamente nadie hacía lo que hacían ellos. Ellos eran perfectos y tenían una serie de ritos que nadie podía hacer, ¿sí? Jesucristo les dijo, ustedes tienen y ponen sobre los hombres reglas tan duras que ustedes ni siquiera las quieren cumplir, ¿sí? Pero de todos modos ellos creían que eran muy, muy buenos. Y entonces se habían convertido en jueces del pueblo también. Y ya no eran capaces, con todo ese conocimiento que tenían de Dios, de la ley, de los profetas, no eran capaces de transmitir una enseñanza valiosa. Eran tan duros que alguien se acercaba tal vez a decir, oye, yo quiero ser tu discípulo. No, hombre, tú no puedes ser mi discípulo. Primero tienes que tener una extirpe, tienes que haber nacido de una familia de sacerdotes, de una familia con abolengo, para poderte inscribir aquí, y después tendrás que cumplir esto y esto y esto. Total que eran reglas legales, reglas y leyes que ellos mismos pusieron por encima inclusive de la ley de Dios, que era imposible cumplirlas. Pues ellos estaban ahí subidos en su trono de legalismo y no podían ni siquiera transmitir el amor de Dios, el amor que estaba impreso en la palabra. Al último dice, el colmo de todo esto, dice que al salir los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Encima dice que no les bastó solamente ser tan duros, sino que fueron con los herodianos. Herodianos eran unos personas que eran afines a Herodes, al rey, y eran una especie de políticos influyentes, hombres de mundo, de mucho mundo, pero fueron con ellos a pedir consejo. Imagínense un legalista pidiéndole consejo a alguien del mundo, alguien que no tiene absolutamente ninguna cercanía con Dios. Entonces, ahí está, esa era la asociación, esa era la clase de personas que querían venir a juzgar a Jesucristo. No, pues Jesucristo con toda razón tenía enojo, dice que tenía tristeza. No, ellos eran los líderes de su pueblo, estaban perdidos, y le daba tristeza a Jesucristo que en manos de estas personas su pueblo estuviera siendo guiado. Fíjense que nosotros los cristianos corremos el mismo riesgo.
hay veces que nosotros también nos podemos convertir en fariseos y nosotros también conocemos la ley, la palabra, los profetas, como los conocían los fariseos. Y podemos ser muy duchos y muy diestros en el manejo inclusive de la palabra, ¿sí? Pero también hay veces que nos convertimos en jueces. Y decimos, este no hacen lo que yo hago. Este no van a la iglesia donde yo voy. Este no se visten, no alaban al Señor, no tienen el vocabulario que yo tengo. Entonces, ellos no son dignos de Dios. Y empezamos a ser una especie de fariseos. Eso se llama legalismo. Vivir con unas leyes que yo hice, que yo construí a partir de mi iglesia, a partir de mi entorno, de mi cultura, de mi sociedad, y que yo adorné mi iglesia con esas cosas, y ahora todo aquel que no cumpla con ello no tiene mi gracia. Yo soy juez, yo soy el que digo si puede tener acceso a Dios o no lo tiene, si está fuera de la gracia de Dios o no. Y nos empezamos a convertir como en fariseos. No somos ya capaces de compartir la gracia de Dios, el perdón de Dios, el reino de Dios. Lo bloqueamos, ¿sí? Y decimos, no, tú no tienes derecho, nada más esto, nada más. Y empezamos a bloquear eso que hizo Jesucristo en la cruz, de morir en el Calvario para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Lo dice Juan 3:16, ¿sí? Pero lo empezamos a bloquear. Ya no solamente es necesario creer en Jesucristo, como dice la palabra. Ahora también es necesario creer en Jesucristo y cumplir con mis leyes, con las leyes de mi iglesia, con las leyes de esta congregación o de este grupo que nosotros hemos integrado aquí y que nos sentimos muy por encima de la gente común. Ya no transmitimos el amor de Dios que logró en la cruz del Calvario para que todo aquel que creyere fuere salvo, sino que tiene que aparte que cumplir con todos nuestros requisitos. Vaya, nos podemos volver fácilmente en fariseos. Aparte dice que también podemos ir a consultar una especie de herodianos. Es decir, cuando nosotros, en lugar de ir a la palabra y de consultar al Espíritu Santo para que nos impulse y nos lleve de una manera misericordiosa y llena de amor a compartir su palabra, lo que hacemos es consultar técnicos, tal vez consultar youtubers, tal vez consultar con personas influyentes, ir con personas que conocen mucho, ¿no? en muchas materias, y ceñirnos y apegarnos a las enseñanzas, y ellos nos van a decir cómo compartir la palabra, cómo hacerle en estos tiempos difíciles para impactar fuertemente a través de los medios, a través de la electrónica, a través de todo, y nos apartamos de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que no porque no hubiera aparatos y computadoras en los tiempos de Jesucristo. El Espíritu Santo en estos tiempos no sabe de lo que estamos hablando. El Espíritu Santo, uses el medio que uses una imprenta, uses una televisión, uses un banquito para subirte en una esquina y compartir el Evangelio. Uses lo que uses, el Espíritu Santo es necesario que esté con nosotros para poder tener impacto, para poder llegar al corazón de las personas. No necesitas ni todas las plataformas electrónicas, ni los medios o las redes sociales para poder llegar. El Espíritu Santo es indispensable, todo lo demás es secundario. Hay veces que nosotros, como los herodianos, como los fariseos que consultaban a los herodianos, nosotros queremos hacernos de todas esas cosas que parece que nos van a ayudar y muchas veces nos estorban. No hay que perder el piso en ese sentido. Son muy útiles todas nuestras redes sociales. De hecho, nos estamos comunicando a través de una de ellas, pero no lo es todo. Lo es la palabra de Dios, ¿sí? Esto es lo esencial. A ver cómo lo hacemos llegar. Pero en este día, gloria a Dios, lo hacemos llegar por medios electrónicos. Jesucristo cambia la estrategia. Ahora, en este momento en el que hace la sanidad y vienen los judíos, a los fariseos, a criticarlo, y él exhibe a los fariseos como una secta, que eran una secta de judíos, pero totalmente ineficaz, totalmente fuera de servicio, ya anquilosada, anticuada, no funciona, está pegada con ese legalismo, ¿sí? Que pegó los engranes y ya no funciona, es como una máquina vieja que por el pecado y por la soberbia se oxida y ya no camina.
dice, hoy les voy a enseñar otra cosa. Seguimos leyendo. Y dice en el versículo 7, adelante, dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y le dijo a los discípulos que tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre de él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Aquí hay algo curioso, ¿no? Dios, Jesucristo, cambia la estrategia, ¿sí? Dice, yo ya no, nos vamos a salir para empezar de la sinagoga. Quiero que me preparen una barca, dice, ¿sí? Vámonos al mar. Y dice que la gente, ¿qué crees que hacía la gente? La gente corrió tras él. ¿Sí? Grandes multitudes de Jerusalén y Idumea, del otro lado del Jordán, ¿sí? Alrededores de Tiro y Sidón. El otro lado del Jordán era al este, digamos, de donde estaba él. Y del otro lado del Jordán era el este, y en el oeste, donde está el mar Mediterráneo, estaban Tiro y Sidón, pero también de Jerusalén, venían, de todos lados venían, ¿sí? Y iban detrás de él porque sabían que hacía milagros. Mucha gente corre tras de Jesucristo para ver las señales. Es algo característico en el pueblo de Israel. Siempre los fariseos decían, enséñame una señal. Y cuando Jesucristo hacía las señales, ¿qué creen? Le decían que era del demonio, por eso tenía poder. Entonces no les daba un gusto con nada. Pero finalmente la gente también cree en eso. Iban detrás de Jesucristo, ¿sí? Y grandes multitudes vinieron a él y les dijo a los discípulos que tuvieran siempre una barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Jesucristo se subió a una barca y desde ahí muchas veces predicaba, y la gente sí quería oírlo, se tenía que mojar los pies un poquito, pero ya no lo apretaban, dice que lo oprimían. En el versículo 10 dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, ¿sí? Cuantos tenían plagas caían sobre él. Era una pelotera lo que se hacía. Básicamente es eso. Los que tenían plagas, los que tenían enfermedad, se hacía una trifulca, y ya los discípulos no podían mantener el orden. Se venían sobre de él como tratando de tocarle y obtener de Jesucristo esa señal, tal vez para volver y nunca más, para volverse por donde vinieron y nunca más acordarse de él. Muchos hicieron eso, muchos persiguen eso, muchos creen que Jesucristo es el que hace milagros y no nos volvemos a acordar de él. Es el que cambia tu vida un día, ¿sí? No tu vida, sino un día te hace feliz, te vuelve rico, te vuelve sano, te vuelve salvo. Gracias, Señor, vámonos. Y mi vida sigue igual. De eso no se trata. Entonces, Jesucristo cambia la estrategia y les dice, bueno, toda esta gente, qué bueno que viene y qué bueno que lo hace, ¿sí? Porque hay algo en donde el Espíritu Santo definitivamente que sí funciona, ¿sí? Sí funciona, está funcionando el Espíritu Santo, porque en Hechos 2:47 dice que el Espíritu va a ser que día con día va a traer a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿sí? En Hechos 2:47, pero y en este caso hay mucha gente que es llevada en estos tiempos de hambre. Había necesidad espiritual, había enfermedad, había pobreza, había disensión, pleitos, había una opresión de un reino del Imperio Romano sobre su tierra. En fin, había mucha necesidad de todo tipo y la gente acudía a Jesucristo para que le solucionara eso. Y yo creo que las necesidades nunca van a dejar de estar alrededor nuestro. Siempre vamos a tener necesidad de una economía sana, o sea, de recursos para vivir. Siempre vamos a tener alguna enfermedad, algún familiar que está en tribulación, algún problema familiar de enojo, de divorcio, de problemas, de hijos que están fuera de la disciplina, problemas con formas con adicciones. Díganme si hay una familia que está libre de todo eso.
Todos tenemos en algún momento problemas, ya sea de uno o de otra índole. Y siempre tenemos la necesidad de ir a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Entonces, hay un hambre, y en estos tiempos no es diferente. Tenemos necesidad de paz, de salud, de armonía familiar, de prosperidad. Los tiempos son difíciles y la gente en estos momentos está tan necesitada de esa paz que el Señor da, y nosotros podemos llevarlos a Él. Jesucristo en este momento cambia la estrategia y dice, ¿saben qué? Yo no voy a estar aquí para siempre. Yo no voy a estar aquí para siempre, así que quiero que ustedes empiecen a tomar, ¿sí?, las riendas de todo esto que va a empezar a florecer. Va a explotar. Se llama cristianismo. No les dijo así, pero es un cristianismo. Yo soy la verdad y la vida y el camino, y me van a seguir a mí, pero ustedes tienen que comunicarlo. Y ahí es donde cambia la estrategia, ¿sí? Dice que en ese momento, dice que los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. Fíjense lo que hace un espíritu inmundo, ¿eh? Y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Espíritus inmundos se postraban y decían, gloria a Dios, tú eres el Dios. Oh, sí. Wow, espíritus inmundos hacían eso. No se vayan con la finta diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Es decir, callaba la boca y decía, ustedes cállense. No necesito de ustedes, fuera. Y compara y junta a los espíritus inmundos. Yo no sé cuánta gente venía con un espíritu inmundo y venía a alabarle y a postrarse y a decir, oh Dios mío, fuera. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Dijo, yo ya no quiero que me conozcan a mí. Inmediatamente, ¿sí?, cuando él alista la barca para que la gente no le oprima, para que la gente no caiga encima de él y calla la boca de los espíritus inmundos, él sale, empieza a salir del cuadro presente, del cuadro físico de la persona que caminaba sobre este mundo. Él tenía que hacerse un lado para empezar a poner otras personas al frente. Versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, a Simón, a quien por sobrenombre puso Pedro. Solamente vamos a leer entonces esos 3 versículos. Después se subió al monte, versículo 13, llamó así a los que quiso y vinieron a él. ¿Sí? Y en el 14 estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, ahora yo quiero que ustedes, los 12, empiecen a tomar el papel. Ya vieron cómo lo hago yo, empiecen a hacerlo. Oye, pero ¿cómo se hace? Yo te voy a dar. Lo subió, les dice que los establece y los pone y les da, establece para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que dice, y que tuviesen autoridad, ¿sí?, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, no solamente los manda a la buena de Dios, sino que les dice, van en mi nombre, y mi nombre es sobre todo nombre. Y entonces ellos están capacitados y están subiéndose a ese tren, ¿sí?, y empiezan a hacerlo. Y empiezan a hacerlo y de una manera extraordinaria. El ministerio de Jesucristo se deslinda, o empieza a deslindarse, a pintar una raya con el mundo, y empieza a poner a sus 12 apóstoles, a sus discípulos, para que empiecen a hacer la labor. Empiece a enseñarles, porque va a llegar el momento en que yo me vaya. Va a llegar el momento en que ya no esté y alguien tiene que hacer el trabajo. Subió entonces al monte. Subir al monte separa a los, hace una especie de escuela de liderazgo, una escuela de líderes. Solamente se lleva a los 12, deja a las multitudes allá y les dicen, espérenme tantito, voy a preparar a mis líderes para que yo los mande. Llamó a los 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, para tener autoridad y para echar fuera demonios. Y es ese rompe el esquema. ¿En qué estaban ese día? ¿En qué estaban ahí? Estaban en una sinagoga con unos fariseos que no funcionaban para nada, ¿sí? Cuando hizo un milagro no daban crédito, creían que
que había sido por el enemigo, o lo criticaron porque dijo, mira, está sanando a alguien el día de descanso, ¿sí? En fin, no les da uno gusto con nada a estos hombres religiosos. Entonces lo que dijo Samuel, ¿sabes qué? Quédense con toda su religión, yo voy a armar un equipo mucho más funcional, mucho más efectivo, que va a ir al corazón de las personas. Los trajo al monte, se trajo a 12, los designó y les dio autoridad para enviarlos. Tan sencillo y tan funcional, y hacia un lado todo eso que estaba establecido, que no funcionaba ya. En ese día, Dios, Jesucristo, transfiere poder, responsabilidad, y va a haber resultados evidentes. Va a haber resultados porque lo que estaba antes ya no tenía función. Ya no servía para nada. El que entraba a una sinagoga entraba y salía totalmente seco, porque no había nada nuevo, no había ninguna cosa novedosa, no había un espíritu que me llenara, ¿no? La gente como entraba, salía. Dejaron, en el momento de dejar el legalismo, ¿sí? Y adoptaron la misericordia, en ese momento el equipo se transformó. En el momento en que ampliaron y se fueron desde hacia Idumea, hacia Tiro, hacia Sidón, en el momento en que salieron fuera de la sinagoga, ¿sí? Dice que gentes de todos esos lados, ¿sí? Vinieron corriendo a escucharlo, ¿sí? Entonces tenemos como una conclusión a este estudio, que hacer las cosas como Dios nos manda hacerla no cuesta un trabajo. Hay que hacerlas, y hay que hacerlas bien, y hay que hacerlas como nos dice la palabra. Hay que clamar para que el Espíritu, ¿sí? Definitivamente es el indispensable en todo esto, en nuestra labor. Jesucristo se fue y dijo, no los dejo solos, les voy a dar un ayudador, un consolador. Y ahorita se los mando. Llegó la promesa, y la promesa cumplida del Espíritu Santo la tenemos nosotros. Tenemos poder, tenemos la unción, tenemos la autoridad de Cristo Jesús para predicar, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, y lo podemos hacer. Estamos a punto estaba yo hablando con el liderazgo en esta semana y les pregunté, ¿saben cuántas actividades o ministerios activos tenemos en este momento? Ni siquiera los líderes se habían dado cuenta, ¿sí? Nuestros líderes que trabajan, bueno, cada quien trabaja en su casa, en lo suyo, tal vez no nos damos cuenta porque no estamos bajo el mismo techo, ¿verdad? Y hay veces que estamos enfrascados en nuestro trabajo, en un trabajo muy importante que está haciendo cada uno de ellos, ¿sí? Pero les dije, hay 14 actividades, y empecé a enumerarlas. Tenemos oración, tenemos varones, hay reunión de mujeres, hay jóvenes, hay fabricación de caretas, hay, en fin, las predicaciones, los devocionales en la mañana, y empezamos a sacar y a sacar. Me estoy olvidando de algunos, no quiero omitir ya, si solamente me acordé de algunos, pero 14 actividades tenemos hoy que estamos confinados, hoy que estamos fuera de la congregación. Tenemos 14 actividades o 14 ministerios funcionando. Creíamos que estábamos pues medios, que no teníamos mucho campo de acción, y el Espíritu nos ha ido llevando, ¿sí? A hacer cosas y a estar en contacto con la congregación, ¿sí? Y está dando frutos, y estamos ganando personas, estamos llegando a las personas. Estaba yo hablando con algunos de los líderes también. Estamos a punto de lanzar una campaña de evangelismo. No te despegues, no. Hoy vamos a hacer evangelismo y lo va a hacer toda la iglesia. Es una forma en la que vamos a apoyar a todo el sector, a todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, afanadoras, administrativos, que están en los hospitales, y que les vamos a mandar un mensaje de Cristo. Y lo vamos a hacer toda la congregación. Y lo vas a hacer tú, y lo voy a hacer yo. Lo vamos a hacer todos. Vamos a mandar una carta de aliento, un mensaje de amor de Jesucristo, de que estamos orando por ellos, y vamos a empezar a orar por ellos para interceder, para que antes de que llegue esa carta, el Espíritu Santo empiece a tocar los corazones de esa gente. Gente que está arriesgando su vida, gente que está necesitando descanso porque tienen 3 o 4 meses, a veces, algunos de ellos sin descanso prácticamente, o sin ir a su casa, o sin poder abrazar a sus hijos o a su familia porque tienen el temor de contagiarlos. Esas gentes
llevan 3 o 4 meses bajo estrés, bajo una tensión tremenda, y queremos orar por ellos y queremos que la paz del Señor, la paz del Señor, así como estas multitudes que llegan y que venían sobre Jesucristo, dice que cuantos tenían plagas venían sobre él como aplastarlo, porque eran miles de personas que venían sobre Jesucristo. Tenemos ahora a 200 personas, me dicen nuestros líderes encargados de este ministerio, que tenemos cerca de 200 empleados, trabajadores de la salud que están pidiendo, ¿sí?, que oremos por ellos, que intercedamos por ellos. Han recibido caretas, han recibido bebidas energizantes que hemos mandado con un pequeño mensaje, pero hoy queremos compartir el Evangelio. Queremos hacer lo que Jesucristo hizo de una manera efectiva, de una manera misericordiosa, no con legalismo. No necesitamos volver a las 4 paredes de una sinagoga o de un templo. Vamos a llegar a ellos. El Señor nos ha escogido como a sus 12 que subió al monte y escogió, así nos ha escogido para poder llevar las buenas nuevas al corazón de esa gente que está en este momento súper presionada, llevando sobre a cuestas una crisis de una responsabilidad tremenda, ¿sí? Y a veces sin descanso, a veces sin el debido reconocimiento. Yo quiero orar para que el Señor nos prenda, para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos haga compartir estos mensajes. Compártelos y los puedes mandar, reenviar a tu familia, ¿sí? Lo puedes hacer de una manera muy sencilla. A veces que reenviamos memes y cosas sin sentido y cosas absurdas, y no podemos reenviar un pequeño devocional de 5 minutos a nuestra familia, a nuestros amigos. Créanme que tenemos la posibilidad y lo vamos a hacer. Vamos a armarnos de esa unción que el Señor Jesús le dio a sus discípulos para poderlo hacer. El Espíritu Santo lo va a hacer. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, por nuestra congregación. Todos nosotros, Señor, estamos dispuestos a seguirte, a subir a ese monte para ser adiestrados, para ser despojados, Señor, de todo religiosismo, para ser despojados de todo legalismo, como lo tenían los fariseos, y seguir tus pasos, y que tú nos enseñes, que tú nos des la investidura, la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido por nuestra congregación, para que de cada uno de ellos, Señor, hagas un apóstol, un enviado, un predicador, alguien que vaya, un intercesor, Señor, para pedir por cada uno de estas personas que están en el sector salud, pidiendo y clamando por paz, por tu salvación, por la restitución de su salud, por la restitución de su economía. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos llenes de ese valor, Espíritu Santo, para poder llevar tu palabra al necesitado. Que sea como lluvia sobre esa tierra seca que está necesitando cada uno de sus corazones, de estas trabajadoras del sector salud que tanto ha sido demandado en estos días. Gracias te damos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, comunidad. Esperamos que compartan estos mensajes que estamos haciendo, nuestros devocionales. Inviten a la gente a tomar la oración del sábado en la mañana. Tenemos muchas actividades y todas muy, muy bien hechas, gracias a nuestro equipo de producción, al cual también reconocemos. Dios les bendiga, comunidad. Bye.